libros de la colección de la Cátedra de Manuel Vázquez Cabrera. Una es Fuerteventura en el Antiguo Régimen, un granero de señores y pobres. Y la otra, Antonio Becerra, ¿qué administración tendría yo si me dejaran? Bien, me acompañan en esta mesa, como decía, el consejero del Cabildo, Raico León, nuestro vicepresidente del Consejo Social, más que conocido aquí, que mi querido Suso, Francisco Quintana, Pablo Quintana, para los amigos, el director de la cátedra, y los dos autores, los dos profesores, el profesor Manuel Lobo y el profesor Antonio Becerra. Sin más dilaciones, voy a dar la palabra en primer lugar a don Francisco Quintana, director de la cátedra. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al rector, gracias también al consejero de Educación por estar aquí en este acto hoy. Y yo voy a ser muy breve y voy a referirme a la satisfacción que me produce que después de 6 años de cátedra tengamos también una colección en la que se esfuerza mucho nuestro servicio de publicaciones, el de la ULBGC, una colección Manuel Velázquez Cabrera que ahora llega a su número 5, ¿no? Empezamos en los 2 primeros números tratando la figura de Manuel Velázquez Cabrera, con la huella y legado de un soñador, a cargo de Felipe Bermúdez, que nos acompaña también esta tarde aquí a nosotros, y también la ópera prima de José Curbelo, que es el mantenedor real de la cátedra in situ, que además en estos días hay que darle la enhorabuena porque ha conseguido una beca del Ministerio. La cátedra tiene un becario de investigación del Ministerio de Investigación para hacer un trabajo sobre Fuerteventura, y eso es importante. Y después el número 3 y 4 lo hemos dedicado a reflejar la imagen que tuvo la administración pública. No en vano esto es Cátedra de Manuel Velázquez Cabrera de Historia de la Administración, la imagen que proyectó en la sociedad la administración pública a lo largo de la modernidad, desde los inicios del 16, desde el Renacimiento hasta finales, hasta principios del siglo XX, en una obra que es una recopilación, un florilegio, una recopilación de fragmentos de obras literarias, recogiendo cómo inspiró a la literatura española la administración pública y sus males, sobre todo sus males. Es un libro de una lectura fácil que se puede coger desde el inicio al final, en el medio. Siempre encuentra uno en qué dialogar en el hoy y en el ayer de la administración pública. Muy interesante, que ha dado lugar a 2 volúmenes de la colección, y el último, que es el de Manuel Lobo, dedicado a Fuerteventura en el Antiguo Régimen. Si se fijan, los 2 primeros dedicados a la figura de Manuel Velázquez Cabrera, los 2 segundos a reflejo de la administración en la literatura, el quinto y espero que el sexto y el séptimo relativo a temas relacionados estrictamente con la historia de Fuerteventura, porque también tenemos en proyecto recoger en otro monográfico todo lo que sabemos y todo lo que ignoramos sobre el mundo aborigen en Fuerteventura. También queremos hacer un repaso a la historia de las telecomunicaciones en Fuerteventura, que refleja bien el grado de abandono que tuvo la isla por los poderes del Estado, y así pues cumplir ese objetivo, que es darle proyección hacia la sociedad a lo que está haciendo la cátedra. Comparten estos números que hoy presentamos, el 4 de Antonio Becerra, que se une al 3, y el libro de Manolo Lobo sobre Fuerteventura en el Antiguo Régimen, un granero de señores y pobres,
comparten una cosa, y que son libros salidos de cursos de extensión que se han impartido en el marco de los programas de actividades de la cátedra. Eso creo que concede un valor añadido, porque no es solo divulgar conocimiento, sino también recoger que quede para siempre unos libros de divulgación al alcance de todos, que en unas pocas páginas dé cuenta de un tema de interés para los temas de los que se ocupa, para el ámbito de la cátedra, ¿no? Que es el conocimiento de la figura de Manuel Velázquez Cabrera, de los problemas que hay alrededor de la administración pública, que él intentó que se acercara lo más posible a los ciudadanos, y también de Fuerteventura, ¿no? Y con esto creo que la cátedra realiza una labor interesantísima de extensión universitaria, de estar presente en la isla de Fuerteventura, ¿no? Y creo que merece la pena que tanto por parte del Cabildo como por parte de la universidad se consolide este esfuerzo que poco a poco está dando fruto. Y nada más, muchas gracias, la verdad, por estar aquí esta tarde, y ahora es preferible que oigamos a los autores, ¿no? Y al propio rector y al consejero. Muchas gracias. Voy a dar la palabra también a don Jesús León Lima, vicepresidente del Consejo Social de los Usos. Gracias, rector, consejero de la universidad. Simplemente la presencia del Consejo Social en esta mesa y en esta presentación es porque se está cumpliendo uno de los objetivos del Consejo Social. El Consejo Social, saben ustedes que es el representante de la sociedad de la universidad, y dentro de sus funciones y sus misiones es transferir el conocimiento que se genera en la universidad hacia la sociedad general. Y la cátedra está haciendo, como decía el director de la cátedra, en el año 2018 empezamos a pequeñar esta idea, que se firma el convenio con la universidad, con la Cabildo de Fuerteventura en el año 2019, y después de ese año creo que está lo suficiente consolidada para que el Consejo Social vuelva a mostrar el apoyo a esta cátedra. Ha ido extendiendo los ámbitos de aplicación desde aquel 2019, y ya por lo menos tenemos 5 o 6 actividades al año. Y esa es simplemente quería, con la presencia del Consejo Social, refrendar el apoyo que le seguiremos dando a esta cátedra para seguir difundiendo el conocimiento universitario que se haga también como un resto de los Don Raico León, consejero de Cultura y Patrimonio Histórico. Gracias, rector. Muy buenas tardes. Desde el Cabildo de Fuerteventura, ya cuando arrancaba esta cátedra y que se ha ido consolidando en este tiempo, se planteaban varios objetivos juntamente con la universidad, para ir no solamente difundiendo la figura de Manuel Velázquez Cabrera, sino también su pensamiento, entendiendo la vigencia actual de su pensamiento para transformar nuestra sociedad. Y así se plantearon no solamente relacionarse con la administración, sino también con los administrados, esa evolución, ese pensamiento que tenía Manuel Velázquez Cabrera sobre la cercanía de la administración, y así se han hecho numerosas acciones para mejorar la administración y la formación dentro de las personas que trabajan en la administración, sino también de los administrados, con la toma de conciencia, el pensamiento crítico, la actualidad de ese pensamiento crítico, no solamente en forma de charlas y en forma de actividades que se han ido desarrollando a lo largo de estos años, sino también con una vocación de trascendencia más allá de lo que requiera la formación de las personas que participan en esta formación en concreto, sino también con diferentes elementos que permiten difundir en la sociedad. Unos de ellos se han hecho documentales, diferentes vídeos, grabaciones de diferentes charlas, y uno de ellos es esta colección de libros que siempre fue una excelente idea para ir promoviendo la creación de trabajos en torno a la figura de Manuel Velázquez Cabrera y en torno a la historia de Fuerteventura, o de las islas no capitalinas también, y cómo poder ir trascendiendo en ella. De manera que seguir ahondando en esta colección de libros es una excelente noticia, y que sigamos trabajando, y desde el Cabildo de Fuerteventura por manifestar no solamente el que consideramos un éxito el que se ha desarrollado a lo largo de estos años, sino también el que creemos que va a seguir siendo en futuras ediciones, porque, repito, creo que cada vez se van articulando
diferentes acciones, diferentes elementos que siguen causando interés, que siguen pegados a la actualidad de nuestra sociedad y que siguen teniendo esa vocación de todos los elementos que son vigentes en nuestra sociedad del pensamiento de Manuel Velázquez Cabrera, pues seguir andando en ellos. Así que felicitar a la universidad por la programación de este año y esperar que todo el mundo que participe en esta formación pues también pueda ser productiva para la sociedad en general. A mí me gustaría presentar muy brevemente a los dos autores. En primer lugar, quiero agradecer su presencia aquí y también quiero agradecer la presencia del consejero Raico León del Cabildo y el apoyo del Cabildo de Fuerteventura, no solo a esta cátedra, sino también a todos los programas formativos, la formación senior que llevamos, que es sin duda un insignia importante de nuestra universidad. Esta semana ya ha sido bastante fructífera. En la isla ayer teníamos una jornada formativa sobre gestión de migraciones y hoy tenemos este desafío de la inteligencia artificial que después de la presentación de estos dos libros podremos disfrutar. Muy brevemente me gustaría en primer lugar presentar a Antonio Becerra Bolaños, autor del título ¿Qué administración tendría yo si me dejaran? Es un título que tiene sin duda resonancias galdosianas, que no trata de cómo cambia la manera de gestionar los bienes públicos durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX, sino de los temas recurrentes en la creación literaria de aquellos tiempos y de las imágenes que se proyecta de la administración pública. Los problemas derivados de la nobleza, de los caciques y posteriormente de las grandes compañías que en ciertos lugares de la geografía española ejercen no solo el papel político de los caciques locales, sino que suplantan la figura del Estado y asumen de forma dudosa los servicios comunitarios para ejercer el dominio total sobre trabajadores y familia, a modo de los señores medievales. La verdad que es un libro muy interesante. Antonio Becerra es doctor en literatura y teoría de la literatura por la UDPGC y ha sido docente en universidades en España, China, México y Ecuador, y en la actualidad es profesor de la UDPGC y además vicedecano de la ordenación académica de la Facultad de Filología. Ha trabajado coordinando múltiples volúmenes sobre Agustín Espinosa, con Domingo Fernández Lagís, con Antonio Viana, con Juan Manuel García Ramos, Mercedes Pinto, con Alicia Llarena, o Rosa Alonso, con Miguel Martinón. Tiene una novela que se llama La plaga de Sangrifón, que se la recomiendo, y a distintas antologías poéticas como la de Graciliano Afonso y Conversaciones con Lázaro Santana, La sonrisa de Ciprina, La conformación de un canon de Graciliano Afonso, etc. Y también antologías poéticas de Arturo Macanti, Pedro Lezcano, para el Día de las Letras Canarias. Es premio de investigación Viera y Clavijo y guionista de series documentales como Memoria Chica y Mujeres en la Isla, y los documentales Néstor Álamo, Imaginando la Historia, Los dos cementerios, etc. Bueno, el profesor Manuel Lobo realmente no necesitaría presentación, pero a mí me complace hacerle, y voy a reducir un poco, porque si no estaríamos aquí hasta las 6 de la tarde. Pero es evidente que la historia de Fuerteventura está marcada por su pasado indígena, la conquista y su colonización. Y la empresa militar fue iniciada por los normandos, quienes concluida la conquista establecieron en la isla un régimen feudal que se continuó con los señores andaluces y se mantuvo hasta el final de los señoríos en el siglo XIX. A partir de la implantación del señorío, los pobladores estuvieron sujetos al control señorial, cuyos titulares tenían la capacidad de impartir justicia, otorgar mercedes de tierra entre los colonos, nombrar a los oficios de entre personas de su confianza y aplicar un sistema impositivo, el quinto, que gravaba los productos que se exportaban fuera de la isla, especialmente el ganado y los cereales.
Durante el periodo señorial, los conquistadores y pobladores se dedicaron a la agricultura y la ganadería, y efectivamente está la gran isla agrícola, el gran granero especialmente Tenerife y Gran Canaria. No voy a hacer un spoiler, voy a ir un poquito más rápido para no pisar del terreno, pero es evidente que la historia de Fuerteventura es en esencia un relato de adaptación y de resistencia en un entorno único, marcado por la desigualdad y la explotación, que han tenido también su peso en la propia identidad de la isla. Manuel Lobo Cabrera concluyó sus estudios en la Universidad de La Laguna en el 75, donde se licenció en Filosofía y Letras, sección Historia, y se doctora en la Universidad de La Laguna en el 79. A partir del 75 desarrolla la actividad docente en la Escuela Universitaria de Magisterio de Las Palmas de Gran Canaria, en el Colegio Universitario de Las Palmas y en la universidad, la misma universidad, pasando las categorías de profesor contratado, agregado de escuelas universitarias y catedrático de escuelas universitarias, hasta alcanzar en 1990 la categoría de catedrático de universidad por las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna. En esta última en excedencia voluntaria. Su actividad docente muy intensa la ha compatibilizado con la actividad investigadora y con la gestión. Ha publicado muchos títulos propios y en colaboración, así como más de 250 artículos y ponencias de variedad temática relacionada con Canarias y el Atlántico, en sus aspectos económicos, sociales y culturales, de los cuales destaco la esclavitud en las Canarias orientales en el siglo XVI, el comercio canario europeo en el reinado de Felipe II, Gran Canaria e Indias bajo los Austrias, don Agustín de Herrera y Rojas, marqués de Lanzarote, y don Gonzalo de Saavedra y doña María de Muxica, señores de Fuerteventura, y los moriscos en Canarias, de esclavos naturales. En gestión ha sido vicerrector de campus en la Universidad de La Laguna, vicerrector de investigación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y rector en esta última entre 1998 y 2007. Tiene muchos méritos en su trayectoria profesional, director de la revista El Museo Canario, académico correspondiente de las Reales Académicas de la Historia, de la Academia Sevillana de Buenas Letras y de la Academia Portuguesa de la Historia. Tiene 6 sexenios de investigación y es director de la revista Anuario de Estudios Atlánticos. Hace pocas fechas ha sido nombrado presidente académico de nuestra formación senior y, por tanto, presidente de los que estamos aquí. Por haber sido su precursor en el curso 1999-2000, fue el profesor Manuel Lobo el que, siendo rector de nuestra universidad, creó el primer programa denominado Pericia en Doctrina para personas mayores de 55 años. Desde ese momento ha estado ligado a los programas de formación senior, por lo que su conocimiento de estos es difícilmente superable y estoy convencido de que sabrá darles un impulso adicional a los libros. Así que, sin más, les dejamos con ambos autores para que brevemente, o como consideren oportuno, nos hagan una presentación de sus magníficas obras. Muchísimas gracias. Manolo, me deja que tú tienes el público ganado. Esto no es verdad. Bueno, voy a comenzar sobre todo porque por una cuestión del número, ¿verdad? Que es el número 4. Quiero agradecer las palabras al rector y sobre todo, obviamente, aparte del consejo y al cabildo, a Pago Quintana, quien fue el que hizo posible el primer número dedicado a la literatura y la administración pública y este segundo que presentamos, ¿verdad? Porque el génesis la génesis de estos libros son básicamente un curso que se da aquí. Paco y yo teníamos una relación, además de hecho ya habíamos trabajado juntos con el documental de Manuel Velázquez Cabrera y me comentó la posibilidad de hacer un curso aquí que uniera literatura y administración pública. Y obviamente me parecía un tema muy interesante y
y me puse a ello junto con dos profesores más de mi facultad, Francisco Juan Quevedo y Belén González Morales, que dieron en ese curso, pues yo hice una especie de introducción y los otros profesores pues, trabajaron sobre el modernismo en la administración pública, ¿no? Que eso hizo Belén González Morales, y Paco Quevedo habló de la novela y la administración. La cuestión es que cuando llego a dar la introducción me vine arriba, porque en principio iba a hablar de la administración en Galdós. Pero claro, para entender el concepto de administración en Galdós había que irse para atrás. Yo creo que aquí hay algunas personas que me sufrieron aquellas 4 horas, pero básicamente lo que planteamos era eso, pues de todo el proyecto de administración pública está basado, pues por un lado en unas prácticas, ¿verdad?, desde el poder, pero también hay una serie de funcionarios que son los que deben llevar a cabo las políticas que se desarrollan. Y en este caso hay unas figuras fundamentales que son los humanistas, ¿no? Los humanistas recuerden que casan la literatura como un medio para transmitir una serie de valores. Y en el primer número que planteamos de esta colección, vinculado con la literatura y la administración pública, fue ese que tenía como título Más allá del huevo usted mañana, que ustedes conocen, ¿verdad? Y que remite o define la administración pública desde el siglo XVIII, ¿no? El siglo XIX. Bueno, la cuestión fue, hicimos el primer número quedó, no sé si lo tienen por ahí, pero bueno, es un número un poquito más ligerito, y llegaba hasta el siglo XIX, desde el humanismo, desde las utopías humanistas, llegaban hasta prácticamente el romanticismo. Y claro, y Paco, cuando vio aquel libro, dice, bueno, para falta el segundo libro, ¿no? Y entonces me metí ahí, pero él no esperaba que fuera un tomo tan grande, ¿no? Yo creo que no lo esperaba tan grande. Pero bueno, básicamente, ¿qué es este segundo número? Este segundo número este florilegio va desde, como bien aparece al principio, desde 1839 hasta 1936, y es una breve repaso de los textos literarios que trataron los distintos estratos de la administración, ¿verdad? Y el alcance de la administración pública, ¿no? Comentaba el rector precisamente esa idea de las empresas, ¿verdad? De las empresas que en España durante prácticamente las primeras décadas del siglo XX empiezan a ejercer el papel que el gobierno, ¿no?, que la administración pública no desarrolla. Y yo siempre y esto lo pueden ver claramente, cuando lo lean, lo verán en un texto magnífico de una de nuestras candidatas al Nobel de literatura, que era Concha Espina, ¿no? Concha Espina habla precisamente de unas minas en las que la compañía es quien dirige todo. Pero en el siglo XX, yo no sé si, bueno, en principios del siglo XXI, si ustedes se van a Costa Rica y van a la finca de Chiquita, no, del otro, del Monte, no sé si les suena Del Monte, ¿verdad? Pues ustedes, si entran en las plantaciones de Del Monte en Costa Rica, encontrarán la definición de lo que era realmente ese tipo de compañías que se daban en España. Entonces ustedes entran, ven toda la zona agrícola, pero además ven que hay un poblado dentro, hay un colegio, hay un pequeño dispensario médico, ¿verdad? Y todo esto. Y entonces la gente que entraba ahí, estoy hablando del año 2005. En el año 2005 yo estuve en Costa Rica y vi aquello. Y entonces era exactamente
lo mismo que pasaba en España a lo mejor en los años 30, un poquito antes, ¿verdad? Es decir, la compañía lo tenía todo. Y antes de la compañía obviamente estaban los caciques. Entonces, no voy a extenderme por eso, pero sí quiero que lo que van a encontrar en este libro es esas imágenes, ¿verdad?, de una sociedad desigual y sobre todo en la que todas las personas que están vinculadas con la administración pública y las personas sobre las que recae la administración pública, pues al final lo único que intentan es lo que todo el mundo, vivir o sobrevivir, ¿no? Y entonces por eso creo que es muy interesante este libro, porque lo que muestra en estos textos literarios es de la figura, por ejemplo, del cesante, del funcionario, ¿verdad? Que ustedes recuerden que antes el funcionario estaba los años con un gobierno determinado. Cuando el gobierno acababa, dejaban de trabajar y estaban durante unos años malviviendo a la espera de que el gobierno de turno, ¿verdad?, volviera y le diera trabajo, ¿no? Esa situación, pues, los cesantes en la literatura española abundan, ¿no? Básicamente es este tipo de cosas. De esa imagen de las empresas que están usurpando, digamos, o que usurpan el papel del Estado, pues nos encontramos con un texto muy curioso de Alonso Quesada, ¿verdad? Canario Alonso Quesada, cuando se inaugura un pabellón para los marineros británicos que en el puerto de Las Palmas, pues cuando pasan todas aquellas flotas y todo esto, pues necesitan pues una casa del marino, pero una casa del marino pagada por la reina, ¿verdad?, de Inglaterra, y eso está en Canarias, ¿no? ¿Qué más podría decir? Podría decir mucho, pero estas no son horas para hablar de esto, o sí. Hay autores canarios, está Galdós obviamente, ¿verdad? A Galdós porque es quizás el autor que con más profundidad analiza la figura la figura del cesante, del funcionario, pero también de la administración, por esa visión que tenía él. Y también hay mucho humor, ¿vale? En estos textos, en estas páginas, verán mucha crítica social, pero también mucho humor. Y a pesar de que no hay ningún autor majorero, hay una sorpresa. Hay una cabra. Tienen que buscar. Y eso lo que les obligará es a leerse el libro para ver si encuentran la cabra que aparece en este libro. Está hecho, tiene una breve introducción. La introducción es una introducción que abarca el periodo en cuestión. Dense cuenta que muchos de los escritores, esta también es una cosa importante, muchos de los escritores vivían ¿de qué? Vivían de la escritura, pero en ocasiones, claro, la escritura no da para mucho, entonces por eso se veían obligados a trabajar en la administración pública, ¿no? Un ejemplo, quizás que ustedes conocerán como autor, es Campoamor, ¿no? ¿Se acuerdan de Campoamor? Del poeta. Pues el Campoamor durante mucho tiempo fue funcionario público, ¿no? Y gracias a eso pudo escribir. Otro famoso funcionario fue Pedro Muñoz Seca, ¿no? ¿Se acuerdan de La venganza de Don Mendo? ¿Verdad? Pues aquí esos textos, pues digo, pues aquí van a encontrar ese tipo de autores y lo que se pretende es simplemente dar una visión, creo que además pues mucho más amplia del fenómeno de la administración pública y sobre todo visto por funcionarios o por sufrientes, ¿verdad?, de la administración. Espero que lo lean, que lo disfruten y que le pidan a la cátedra que un tercer libro que no, yo no explicaré, ya está demasiado. Pero bueno, muchas gracias.
Buenas tardes, señor rector, señor consejero del Cabildo de Fuerteventura, señor vicepresidente del Consejo Social, compañeros, y sobre todo me quiero dirigir a todos ustedes, mis alumnos, y darles las gracias, porque efectivamente a lo largo de los años en que he venido a Fuerteventura, pues he tenido la suerte de contar con un pequeño rebaño de cabras que siguen a este pastor. Por tanto, cuando se me propuso venir a Fuerteventura a presentar este libro, pues yo eché manos del bolero y dije aquello: si tú me dices ven, lo dejo todo. Y por tanto, dejando todo, pues aquí estoy con todos ustedes. Lo primero que tengo que decir es que este libro surgió por un encargo del director de la cátedra, Manuel Velázquez. Y yo tomé el reto, puesto que la historia de Fuerteventura está repartida en artículos, en congresos o en libros de los cuales la mayor parte de las personas pues no tienen acceso. Y además porque los profesores de la universidad y los historiadores tenemos la obligatoriedad imperiosa de que la historia también sea divulgativa y pueda llegar a todos los públicos. Eso ha sido el objeto por el cual he elaborado este libro, acudiendo pues a todas las fuentes que me han sido posibles. En el libro, para la mayor parte de ustedes que asistieron a las clases, no tiene gran novedad. Tiene la novedad de que hay algunos capítulos que no nos dio tiempo, ¿no? Porque nos dedicamos tan intensamente a algunos apartados y sobre todo también en función de las preguntas que todos ustedes hacían, que a veces es preferible responder a las preguntas y no avanzar. Por lo tanto, aquí tienen justamente el texto. Lo único que falta en el texto son las morcillas que yo a viva voz les iba a ustedes indicando en cada una de las clases. Pero bueno, aquellos que me oyeron pues tendrán en el recuerdo justamente esos elementos que íbamos introduciendo. Bien, yo en el estudio que hago he preferido centrarme en algunos aspectos que me parecían más importantes que en otros, ¿no? Nosotros partimos justamente del momento en que la isla de Fuerteventura entra de lleno en la historia europea a través de la conquista que hacen los normandos. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que luego el objetivo era avanzar en una serie de características que definen a Fuerteventura igual que a otras islas, como a Lanzarote, como a La Gomera y como al Hierro, a diferencia de lo que son Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Es decir, el hecho de que sean islas señoriales. Por eso incidí bastante en explicar el señorío y en explicar quiénes eran los señores, porque a veces ni siquiera algunos historiadores avesados saben quiénes fueron a lo largo del tiempo los señores de Fuerteventura y el papel que jugaron en cada momento. Por lo tanto, ahí yo he procurado centrarme en estos personajes, ¿no? E incluso en algunos que realmente su memoria ha llegado hasta nosotros, sobre todo desde el momento en que algunos de estos señores, sobre todo del siglo XVII, tuvieron la idea, imagino que para los mejoreros buena, de declarar a Nuestra Señora de la Peña patrona de la isla de Fuerteventura. O sea, ese es justamente además cómo partimos de una idea donde el señorío estaba bien amarrado porque los señores vivían en la isla, hasta el momento en que los señores abandonan realmente la isla, se trasladan a Fuerteventura, se trasladan a Tenerife y dirigen desde allí los resortes, pero no era igual
justamente un modelo que en otro. Por lo tanto, en el 16 los señores jugaron un papel muy importante, en el sentido no solamente de administrarla, sino también de defender la isla de Fuerteventura ante las injerencias externas, sobre todo de sus parientes, los señores de Lanzarote y de la Audiencia de Canarias, que quería restarle poder a los señores para procurar que la isla pasara al realengo. De acuerdo con esto, la continuidad a esta actividad se lleva a partir justamente de los coroneles. Los coroneles son una figura clave en la historia de la isla de Fuerteventura, pero aparecen en el siglo XVIII, o sea, hasta ese momento la isla estaba gobernada directamente por los señores. Y ahora sí que efectivamente, frente a una influencia externa, los nuevos, digamos, gobernantes en lo político y en lo económico y en lo social de la isla de Fuerteventura van a ser miembros de la clase política y social más importante de la isla de Fuerteventura, con apellidos que les sonarán a ustedes y a muchos de nosotros, como los Sánchez, los Umpierre, los Cabrera, que van a ser los que van a tomar el destino de la isla de Fuerteventura durante todo el siglo XVIII y parte del XIX. Pero claro, la historia de Fuerteventura no es la historia de los señores, la historia de Fuerteventura es mucho más, es la historia de quién administra la isla. Pues claro, el señor no está para administrar la isla, el señor está para dirigirla, pero la va a administrar una institución que está presente en todas las islas, que es el Cabildo. Ya les explico a ustedes que no nos referimos al Cabildo actual. Estos cabildos son ayuntamientos, un ayuntamiento por isla, donde Fuerteventura tiene solo una jurisdicción que radica en Betancuria, y desde ahí irradia, digamos, su influencia a todo el conjunto de la isla, donde se va a ocupar de los problemas cotidianos que tiene la isla. Se va a preocupar de que los caminos estén en buen estado, se va a preocupar de que las fuentes no se entuyan, se va a preocupar de que en momentos de crisis la isla no quede desabastecida, y justamente se va también a preocupar de la educación y de la salud. Estos son, digamos, esta administración, que en el fondo es una correa de transmisión del Señor, pero ojo, hay algunos personajes importantes que son capaces de oponerse a los señores frente a sus paisanos. En un momento determinado de las hambrunas del 17, un personaje curioso, con apellidos majoreros, Sebastián Trujillo Ruiz, se va a oponer a los señores para enviarle cereal a la isla de Tenerife. Se va a oponer, no va a permitir que sus paisanos se queden sin cereal para comer frente a lo que plantean los señores. Este es un personaje de los más importantes que ha tenido Fuerteventura a lo largo de su historia, Sebastián Trujillo, porque fue todo. Yo bosquejo aquí en este libro un poquito sobre su figura, pero afortunadamente el Cabildo de Fuerteventura me va a publicar una biografía sobre Sebastián Trujillo. Sebastián Trujillo, además, es un hombre de carne y hueso que conocemos, porque el Cabildo adquirió un cuadro donde él aparece representado, donde fue todo para la isla. Fue alcalde mayor, regidor, quintador, mayordomo de la iglesia matriz de Fuerteventura, que gracias a él se terminó. Y esa iglesia matriz tiene una torre que es única en todo el archipiélago, que también encarga Sebastián Trujillo Ruiz. Es síndico del convento de San Buenaventura, conocido como el San Francisco de San Diego. ¿Cómo se llama? Director y cofrade de la hoy ya desaparecida ermita de San Sebastián en los alrededores de la vega del río Palma. Pero lo más importante es que fue un defensor a ultranza de sus paisanos, enfrentándose al capitán general, al obispo y al señor. Y además
en los momentos de mayores crisis que tuvo la isla de Fuerteventura, de su propio peculio, le administró cereal a muchísimos de sus paisanos para que no murieran de hambre, y pagó los billetes para que esos hambrientos pudieran huir de Fuerteventura e irse a Gran Canaria. Esta es la labor que realmente se hace desde el Cabildo por parte de aquellas personas que están al frente. Y juntamente con el Cabildo tenemos que hablar de la sociedad, tenemos que hablar de la economía y tenemos que hablar de la organización militar. Esos son los aspectos que se recogen justamente en este libro, acumulando pues todas las informaciones que tenían para que efectivamente el libro no sea una cosa solamente de especialistas, sino que pueda llegar al mayor número de personas interesadas en la historia de Fuerteventura. Ese ha sido el objetivo. Y el objetivo, además, como lo planteé para darles el curso de extensión universitaria a ustedes, pues lo hice también pues mucho más asequible para que pudiera ser entendido y digerido, que es lo importante muchas veces, por el mayor número de personas. Lo cual les doy las gracias hoy por estar aquí presente y también les doy las gracias por haber acudido a mi llamada cuando di el curso. Buenas tardes. Yo creo que, si les parece, como todavía no han leído el libro, tenemos tiempo de hacemos una pequeña pausa, si les parece. Aprovechen estos 10 minutos para que los autores aquí presentes les firmen, les dediquen el libro, y empezamos a las 6 en punto la mesa coloquio sobre inteligencia artificial, a no ser que el director de la cátedra tenga alguna indicación distinta. No, ninguna. Aprovechemos para que le firmen los libros ahora en los tiempos que viene bien. Y nada, me gustaría también que le contagiara en esta casa de la juventud que estamos, aunque pocos seamos ya jóvenes, aunque somos muchos de espíritu. Yo terminaba la presentación del libro incitando a los mayores que han vivido la historia de Fuerteventura que se la inyecten a los más jóvenes, a sus nietos, y que se aproximen también a actos como el de hoy. A ver si a través de José Curbelo, que tiene un programa estupendo para lanzar la cátedra de los institutos de enseñanza media, pues también hacemos una red de apoyo por parte de todos ustedes, de los seniors que están en los programas formativos, para que nos ayuden en esa labor de contagiar el gusto por la historia de Fuerteventura entre los majoreros más jóvenes. Sería un buen propósito para la cátedra en el futuro. Muy bien, muchísimas gracias y un agradecimiento, insisto, a los dos autores que hoy nos acompañan con sus libros y al Cabildo de Fuerteventura. Muchísimas gracias.